para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¡Plop! Ay, hermanos, miremos este punto clave. Orar por otros por intercesión debe hacerse de forma desinteresada, no buscando ganancia personal. Pongamos ejemplos. Miremos el caso de Abraham, quien intercedió desinteresadamente por Sodoma. Sí, ¿verdad, hermanos? Es decir, Abraham no solo intercedió por Sodoma porque ahí estaba Lot, sino que intercedió por todo Sodoma. Abraham no dijo, saca a Lot de ahí y acaba con esa ciudad, Jehová. No, ¿verdad que no? Él no solo habló de un justo, él habló de 100 justos, de 50 justos. Y luego, pues se vio que no habían justos en Sodoma, que inclusive Lot ya casi que ni pasaba la prueba. Miremos, hermanos, que Moisés también oró por Israel. Y también en el capítulo 17 de Juan, Jesús intercedió por sus discípulos. El motivo de estas intercesiones debe estar guiado por la obediencia a Dios y por el amor desinteresado al prójimo. Pero el punto central, hermanos, es que debe ser un deseo sincero, despojado de todo beneficio personal. Pero cuando nosotros vemos que el gobierno está decretando que oren por la nación, sobre todo cuando hay en juego muchos contratos, fama, prosperidad, puestos gubernamentales, fundaciones que mueven millones de dólares. Como ustedes saben, la mayoría de pastores evangélicos, no solo en Estados Unidos, sino también en cualquier nación del mundo, tienen fundaciones, son empresas a través de las cuales mueven muchísimo dinero. Y no solo eso, sino que también el gobierno les va a dar bancos de alimentos para que ellos reciban alimento gratis de las empresas y se lo entreguen a las personas y le cobren al gobierno por cada alimento que han entregado, cuando no tendrían por qué cobrar nada, porque eso se lo están dando a ellos gratis. Y sin embargo ellos cobran. Y si no cobraran, ¿por qué tienen una fundación, verdad, hermanos? ¿Por qué necesitan una empresa jurídica si no tienen que operar en el ámbito de lo monetario? Entonces sí hay un interés de parte de estos pastores y sacerdotes, y eso hace que su oración sea perversa y ellos sean simplemente mediums que atraen espíritus de demonios. Es de locos, hermanos. Así que no nos debe extrañar que este proceso de oración colectiva forzada va a estar de alguna manera rodeado de milagros, señales y maravillas. Inclusive van a darse falsos reavivamientos en base a esos milagros que vamos a ver, porque ahí van a estar operando espíritus demoníacos. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15 al 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La palabra llama locos a aquellos que venden su dignidad por prosperidad o por paz y seguridad. En este caso, no te extrañe que quienes venden su dignidad pierden también su voluntad y su autonomía. Es también lo que revela Immanuel Kant. Él dice que la autonomía de una persona es el ejercicio de la capacidad que tiene de no actuar basado en impulsos, sentimientos o decretos del gobierno, sino a actuar basada en sus propios razonamientos que le dicen cómo debe actuar y no cómo tiene que actuar. ¿Verdad, hermanos? Es el ser humano quien decide cómo debe actuar. Y luego, el gobierno es quien legisla de acuerdo a las actuaciones de los seres humanos. Pero la persona es la que decide. Y no es el gobierno el que impone desde antes cómo es que debes actuar.
porque es que aquí ya entonces se pierde por completo la autonomía del ser humano. Si desde que tú te levantas el gobierno te está diciendo cómo, cuándo y dónde orar, tú no eres un ser autónomo, ni tienes voluntad, porque has perdido tu conciencia. Es obviamente claro, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa si tú no eres autónomo y no tienes voluntad? Literalmente eres un androide, un zombie. Por supuesto que cuando Dios ve a estos ángeles caídos que han perdido su dignidad, eso quiere decir que también han perdido su voluntad y su autonomía. Es decir, que ya no son seres que pueden razonar y decidir qué escoger, si lo bueno o lo malo. No, ahora son seres que están de alguna manera esclavizados a lo malo. No pueden decidir nada por sí mismos. Es decir, que ya no tiene sentido que estuvieran esos ángeles en el cielo. Por eso cuando nosotros leemos que estos ángeles quedan esclavizados, no es que Dios los esclavice, es que ellos mismos se esclavizaron. En este caso también alguien pudiera decir, sí, Ecusatón, bueno, mira esto, Jesús le entregó su voluntad a Dios. Eso quiere decir que Jesús perdió su autonomía y por tanto Jesús quedó convertido en un zombie o en un androide. Pero miremos que Jesús usó su razón para entender que la voluntad de Dios es perfecta. Y por eso la voluntad de Dios es superior a la del ser humano. En ese caso, cuando Jesús escoge hacer lo correcto, que es entregarle su voluntad a Dios, Jesús no está perdiendo su autonomía. Jesús está mostrando que Él escoge lo que es bueno, lo que es moralmente correcto. Y esto no es una pérdida de autonomía en lo absoluto. Además de que Jesús no estuvo coaccionado por nada ni por nadie. Fue una decisión libre que Él tomó. Este es un punto clave. Esta capacidad que tienen los seres humanos de autolegislarse moralmente es lo que te distingue a ti de un animal o de un objeto, ¿verdad, hermanos? Pero aquellos que de repente ya no pueden autolegislarse moralmente, ya no pueden decidir qué es bueno y qué es malo, son animales o son objetos y por eso son marcados por la bestia, porque literalmente se han convertido en bestias. Hermanos, cuando tú miras lo que está haciendo Donald Trump, es de locos, porque está usando a miles de personas como medios para lograr un fin, y ese fin es restaurar la prosperidad en América. Pero lo que él está haciendo es quitarle el valor intrínseco a las personas que participan de ese decreto. Eso en sí mismo nos revela que lo que viene para América es la pérdida de valor intrínseco del dólar, porque cuando las personas pierden valor intrínseco, su moneda de comercio también pierde valor intrínseco. Son dos procesos que van paralelo el uno con el otro. En este caso, hermanos, ¿cómo puede la edad de oro venir para América cuando Donald Trump está despojando de valor intrínseco a sus ciudadanos? Antes lo que viene es la era de la anarquía. Wow, hermanos, es de locos, hermanos, lo que está pasando. Muchas cosas pudieran decirse, como por ejemplo lo que dice la página web de Pray, de la Casa Blanca, donde se hace la pregunta de ¿qué tal que todas las oraciones de las personas trajeran de vuelta la prosperidad a América? Y es algo bizarro, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso podemos ponernos de acuerdo todos los seres humanos para obligar a Dios a que haga algo? Es que es de locos el mismo principio, la misma sugerencia de que todos los seres humanos se unan en oración para devolverle la prosperidad a América. Y si ese no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús revela esto cuando Él dice que hará la voluntad de Dios. Ahí Jesús no pierde su dignidad. Pero cuando todos queremos imponernos para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos que haga, nada más porque todos nos hemos unido,
Eso en sí mismo revela una pérdida de dignidad en el ser humano, porque la voluntad de Dios es en sí misma un bien superior. Aquel ser humano que razona que lo mejor es hacer la voluntad de Dios es un ser que retiene su dignidad, porque la verdadera dignidad es razonar y escoger lo correcto en vez de lo malo. La dignidad no es hacer lo malo en vez de lo correcto. No es en sí mismo el proceso de razonar nada más. La dignidad es el proceso de razonar para escoger lo correcto. Pero si todos razonamos para que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, eso tampoco puede ser dignidad, porque la voluntad de Dios es superior a la voluntad del ser humano. Entonces, ¿cómo pudiera pretenderse eso, hermanos? Porque todos nos hemos decidido que vamos a orar, entonces Dios va a tener que someterse a nuestro dictamen. Dios, queremos que América sea grande otra vez. Vamos a orar y tú vas a tener que obedecernos, ¿sabes? No, no puede ser, hermanos. Jesús nos está probando la dignidad verdadera. Ahí es donde nosotros también vamos a tener que hacerlo, hermanos. Para retener nuestra dignidad, vamos a tener que hacer la voluntad de Dios, porque es superior a nuestra voluntad. Aún el ser humano puede engañarse a sí mismo y pensar que haciendo tal cosa cree que eso es lo bueno, cuando eso no es lo bueno. La voluntad de Dios no es solo que hagamos las leyes de Dios, sino también aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Tal vez no lo tengamos planeado en nuestra vida. Tal vez nos pongamos tristes porque nos ha tocado vivir estos momentos del fin del mundo. Tal vez hubiéramos querido vivir en otra época. Ahí es cuando tenemos que usar nuestro razonamiento para someternos a la voluntad de Dios. Y ahí retenemos también nuestra dignidad, porque aceptamos que lo que Dios ha planeado es lo mejor. De nuevo, volviendo a este video, estamos en el proceso inverso, en el proceso en el que ya no es que está Eva con Jesús y Eva se aparta de Jesús para ir a donde la serpiente. Ahora las modernas Evas están en el gobierno de la serpiente y deben apartarse e ir hacia donde Jesús. Eso significa decirle a Jesús: voy a hacer tu voluntad. Voy a aceptar lo que tú tengas, lo que tú desees y lo que quieras que haga, lo voy a aceptar. Porque ese es un bien superior, aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Aquí no puede haber contradicción tampoco en que nuestro modo de vida sea distinto a lo que es el bien moral supremo, como ya hemos probado que es un bien universal, guardar la ley de Dios. Cuando nosotros vemos gobernantes que nos quieren imponer falsos días de reposo, que son parte de un derecho positivo, como lo hemos explicado en otros videos. El derecho positivo es el derecho externo del gobierno y hace parte de las leyes, por ejemplo, de cada gobierno, de si tú manejas del lado izquierdo de la vía o del lado derecho de la vía. Entonces en el Islam reposan en el viernes, en el catolicismo reposan en el domingo, pero la ley universal